Bienvenidos a En mi casa o en la clínica, la nueva sección de Doctor Uncles, un espacio donde nos reunimos en casa para hablar entre colegas, sin filtros, sin prisas y con algo de hielo en el vaso. La odontología es una profesión apasionante, pero también exigente. Pasamos horas y horas en posiciones forzadas, con la mirada fija, los hombros en tensión y el cuerpo al límite sin darnos cuenta. Cervicales, espalda, muñecas, son lesiones silenciosas que muchos sufrimos. Hoy en Doctor Uncles hablamos de salud física y de cómo cuidarnos para poder seguir cuidando, de posturas, de prevención, de deporte y de cómo movernos mejor dentro y fuera de la consulta. Este capítulo es muy especial para mí. El deporte en mi vida es mucho más que una rutina. Es una forma de reencontrarme conmigo misma, de liberar la mente después de días intensos y de recordarme que antes de odontóloga soy persona. Si con este episodio conseguimos que un solo compañero que hoy se siente agotado o sin tiempo encuentre una razón para empezar a moverse, sentiremos que este espacio ya habrá cumplido su propósito. Estad atentos, porque al final del episodio tenemos un regalo para vosotros. Con nosotros Juan Diego Herrera Maya, licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y CEO de WinFit, una cadena de centros deportivos en Madrid que promueve una visión funcional y consciente del entrenamiento. Juan Di es un profesional que habla del entrenamiento desde la ciencia y la evidencia, pero también desde la experiencia y la empatía. Define la necesidad de movimiento como parte esencial de la vida y promueve una forma de entrenar más humana, más consciente y más sostenible. Y junto a él, Raúl Benavente, fisioterapeuta especializado en biomecánica del ejercicio y neurorehabilitación. Ha acompañado tanto a atletas de alto rendimiento como a personas en procesos complejos de recuperación, siempre con una mirada integral de movimiento y salud. Además de su trabajo clínico, dedica parte de su tiempo a la docencia en la universidad, donde transmite con pasión la importancia de entender el cuerpo para poder cuidarlo mejor. Bueno, chicos, pues contadme un poco, porque yo sí creo que hay como una lesión típica del odontólogo, ¿no? Y cuéntanos un poco cuáles son las lesiones típicas que sufrimos los odontólogos. Bueno, pues es muy típico en el odontólogo el túnel carpiano, es muy ligado sobre todo a posturas, al manejo del instrumental, que al final también zona cervical y zona cervicales altas suelen sufrir mucho y estar muy cargaditas, pues las posiciones mantenidas, que es al final de lo que más sufrís, ¿no? Mantener una postura durante mucho tiempo es algo que al cuerpo no le gusta y es algo que hay que intentar modificar o hay que intentar interrumpir en algún momento. Casi todas ellas van ligadas al mantenimiento de las posturas. Vale. Y Juan, ¿y tú qué hábitos crees que tenemos nosotros que pueden agravar estos problemas de los que nos ha hablado Raúl? Creo que vuestra profesión se producen muchos momentos de estrés constante durante sesiones muy largas, y como dice Raúl, al final, durante mucho tiempo mantener una postura, pues esto lo agrava. Aparte de, bueno, esto ya es un poco más personal, pero independientemente de vuestras agendas suelen ser maratonianas, y encadenar un paciente tras otro, al final no tenéis como unos tiempos entre pacientes para oxigenaros, salir, y todo esto agrava, pues obviamente, que los músculos estén en constante tensión, en que estés a nivel cerebral siempre conectado, que no tengas un momento para parar y respirar con calma. Creo que va por ahí. ¿Tú qué opinas, Raúl? Sí, va un poquito ligado. El estrés al final también, que de esto sabéis vosotros mucho seguro, todo tema de ATM, temporomandibular, bruxismo, va muy ligado también al estrés, y es otro que estadísticamente también va mucho con vosotros. Entonces, la gestión del estrés es importante. Vale. Y interrumpir las jornadas. En algún momento entre paciente tomarte un momento, respirar, como dice Juandi, movilizar un poquito, sería clave. Vale. Oye, chicos, he preparado un smoothie. ¡Qué guay! A ver si os gusta, porque es la primera vez que lo hago y he querido hacer como algo fit, porque digo, bueno, no voy a poner un batido de chocolate. Así que eso. Pues Raúl, cuéntame un poco, ¿tú crees que generalmente, al hielo, crees que generalmente como que vamos tarde? O sea, ¿vamos cuando ya tenemos como un problema instaurado? ¿Crees que generalmente la gente sí va como
O sea, se utiliza la fisioterapia como una forma de prevención, me refiero al odontólogo cuando nos sueles tratar. A nivel general, yo creo que Sí. a nivel poblacional general, lo que menos se utiliza es la prevención, la parte de prevención de la fisioterapia. En el odontólogo, pues también. Esa parte de revisión, esa parte preventiva, esa parte de, sobre todo, a lo mejor de valoración, de diagnóstico, de situarme un poquito en qué punto estoy, no es algo que se suele gestionar ni utilizar mucho. Vale, no es algo que hagamos habitualmente. No. Vale, pues nada, si os parece que ya tengo esto como preparado, nos vamos para el salón y a ver si os gusta. Seguro que sí. Pues el smoothie que os he preparado lleva fresa, buah, que casi se me cae, fresa, piña, leche de coco y nada, creo que ya está. A ver si os Qué gusta. rico, a mí me encanta el coco. ¿Sí? Sí, me encanta. Pues La a ver piña. si os gusta. Oye, Juandi, ¿y qué crees tú que podemos hacer en cuanto a lo que a actividad física se refiere? Bueno, en este caso los odontólogos, con nuestro trabajo tan sedentario, de esas 8 horas que nos pasamos en gabinete, ¿cómo contrarrestarlo a nivel de movimiento, no? Para mí juega un papel claro dos grandes bloques. Uno, sin duda alguno, sería la fuerza, ¿vale? Por la cantidad de beneficios que os va a aportar a la hora de mantener toda vuestra estructura y muchas posiciones que son muy agresivas mantener durante mucho más tiempo, durante tanto tiempo. Y otra que es crucial para vosotros es a nivel de movilidad y de respiración. Creo que muchas posiciones que adoptáis al final lo que hace es que cerréis una posición muy cerrada. Entonces todo lo que sea ampliar esa posición y trabajarlo desde la respiración os ayuda muchísimo. Cada vez que he trabajado con odontólogos y han pasado por nuestras manos unos cuantos, Sí. siempre el foco es empezar por ahí y desde ahí ir construyendo. Obviamente, a nivel de entrenamiento, tocamos todas las cualidades físicas, ¿vale? Pero si tengo que empezar por algo, me centraría por estos dos. Se subestima mucho, además, un poco al hilo de lo que decía Juandi, la importancia de la respiración. Es brutal lo importante que puede llegar a ser la respiración en respirar correctamente, no tener una respiración superficial. Va muy ligado esto también al estrés y a horas largas de trabajo, esa respiración superficial que también genera muchos problemas a nivel sistémico. O sea, muy importante la respiración. A mí me gusta decir que la respiración al final lo que hace es oxigenar o regular el sistema nervioso. Entonces, si durante muchas horas lo mantienes en presión o en tensión, al final es como una vía de escape para tu cuerpo para normalizar todo ese sistema. ¿Y cuántas veces, o sea, porque siempre nos gusta saber de números, ¿no? Como científicos, ¿cuántas veces por semana creéis que sería como necesario entrenar para mejorar esa salud postural? Que al final yo creo que sí que nos preocupa mucho a los odontólogos el tema este, ¿no? A ver, yo creo que también un poco lo que te permita tu horario tienes que adaptarlo de alguna manera. Contra más cortos sean los entrenamientos, aquí corrígeme tú también si es necesario, contra más cortos son los entrenamientos, más frecuencia le tendremos que dar. Y contra más largo, bueno, pues se podrá repartir más en la semana y depende. Yo creo que la clave está más que en la frecuencia, en la calidad de lo que se haga. No todo vale y contra más específico y más concreto sea para cada persona, mejor. En el caso, generalizando en el caso de los odontólogos, como decía hace un momento Juandi, posición sedestación mucho tiempo, posiciones con los hombros altos mucho tiempo, tiendo a cerrar, tiendo a hacerme chiquitito, una posición de ahorro energético del cuerpo. Entonces... Estás hablando y estoy corrigiendo mi postura. que casi te lo provoca, ¿verdad? Te estás viendo ahí. Entonces tengo que tender más a hacer cosas que me abran, de apertura, ¿vale? Entonces, de doble mentón, que proteja un poquito a nivel cervical. Sí. Entonces, más que cuántas veces o tal, yo te diría que con qué calidad y con qué personalización. Pero yo respondiendo también a esa pregunta, porque es algo muy habitual que nosotros nos encontramos en el día a día, porque la gente quiere decir, bueno, pero es que yo no tengo tiempo, ¿cuánto tiempo necesito? Bueno, bien, pues hay como dos vertientes, ¿no? Lo que nos dice un poco los estándares,
¿no? Sale por ahí la OMS y tal, es como con 3 días a la semana, entre 2 y 3 horas a la semana, ya obtenemos resultados. Y yo eso lo doy por aprobado. Tiraría más hacia 3, hacia 2. ¿Vale? Pero al final, para mí es importante dejar de hablar de entrenamiento y más de movimiento. Es decir, creo que es muy importante movernos todos los días y más pues en los días que corren, ¿no? Hoy, si entramos a hablar de todo lo que nos ha aportado la tecnología, que ha sido muchísimo, pero también nos ha traído vidas más sedentarias. Totalmente. Y con el fin de a mucha gente, nosotros hoy en día le tenemos que pautar de ¿cómo haces la compra? No, es que ya no voy al súper, la hago online. Pues tienes que salir a hacer la compra, ¿no? Y creo que a vosotros también os pasa, que mucha gente tienen paciente, llego, me pido la comida, o sea, ya ni voy a buscar la comida. Entonces hay que pautar ese movimiento, y ese movimiento no hay que entrenar todos los días, a lo mejor un día lo que necesitas es salir y dar un paseo por el parque de 40 minutos, eso también es movimiento y eso también te suma. Que yo creo que un poco en la cabeza de la gente que entrenamos muchas veces está el de ya he hecho mi hora de entrenamiento en el día de hoy, ya puedo pasarme mis 23 horas restantes una posición totalmente sedentaria, ¿no? Y ese es un problema. Claro, y además de eso, de no hacer solo una hora, ¿no? Pues hay muchas pequeñas decisiones que te pueden hacer decir, oye, hoy no he tenido tiempo para hacer mi sesión de entrenamiento o acudir o lo que sea, ¿no? Pues ese día intentas subir por las escaleras a tu casa. Total. Si te desplazas en transporte, pues oye, bájate 2 paradas antes y vete caminando, ¿no? O si vas en coche, en moto, o el medio que utilices, pues antes de entrar a tu casa con toda esa tensión, con todas esas horas, pégate un paseo antes de entrar para que entres con otra energía. Entonces, creo que también es interesante que cambiemos un poco el concepto de movimiento por entrenamiento. Sí, ¿no? total. Porque entrenamiento, obviamente, pues sí, necesitamos que sea algo más estructurado, pero igual, como decía antes Raúl, si dispones de menos tiempo, pero puedes hacerlo con más frecuencia, mejor hecho que perfecto. ¿no? Como si son 5 o 10 minutos al día. ¿Y qué pensáis de esto? Bueno, que está como muy de moda por redes sociales, estos entrenamientos de 20-30 minutos. ¿Qué pensáis de esto? Wow, los melones de las modas. Bueno, depende un poco de cada persona. Al final, si te mueves bien, si te mueves con calidad y si estás enfocándote hacia lo que necesitas, hacia mejorar un hábito de vida tuyo, mejorar una biomecánica, unos esquemas de movimiento, al final hay que moverse, me parece bien. Lo que sea moverse me parece bien. Lo que te lleve a moverte y a tener ese hábito y te genere esa adherencia a ese hábito, me parece bien, en este caso. Sí, yo ahí también creo que tenemos que poner una balanza y es mejor hacer eso o no hacer nada. Sin duda. Si es no hacer nada, hazlo. Vale. Hazlo, porque lo que necesitamos es movernos, ¿no? Eso es. Obviamente en esos 20-30 minutos, muchas veces a nosotros también nos pasa, dispones de menos tiempo o llega una persona que ha cogido tráfico y llega tarde a tu sesión, bueno, pues hacemos algo, pero lo importante es sumar. Vale. Lo peor es no moverte. Entonces se trata de sumar. Obviamente las modas pues son pasajeras y de cada una hay que coger algo porque de todas aprendemos algo, para bien o para mal. Y si estas modas lo que nos traen es gente que se mueva más y gente que conozca y acerca otros modelos, otros profesionales, pues adelante, bienvenido sea. La abrazamos, nos quedamos con lo que nos aporte y ya nosotros como profesionales pues vamos transformando ese mensaje y vamos, más que informar, más formando a la persona, decirle, oye, mira, esto está bien, pero necesitamos un poquito más. Siempre y cuando se expliquen las cosas y se paute de la forma adecuada, creo que es muy enriquecedor. A ver, lo que decía Raúl del tema de las modas, bueno, que es tan evidente en vuestra profesión, en las dos, en el deporte, o sea, parece como que todo el mundo quiere encontrar esa píldora mágica, ¿no? Y un poco con este tema, ligado a este tema, el tema de la fuerza, ¿no? Que desde hace unos años hacia aquí parece que lo más importante ya, fuerza para todo, que ojo,
Yo creo que todo el mundo debería hacer ejercicios de fuerza, pero la fuerza no lo es todo, ¿no? ¿Qué pasa con la movilidad? ¿Cómo de importante con respecto a la fuerza, una sin la otra? La fuerza, sin ninguna duda, ya era hora, de hecho, que se vea la importancia que tiene. Ahora, siempre cuando llegamos a un punto a nivel de salud se suelen extremizar las cosas, ¿no? Entonces, el cuerpo busca la homeostasis, ¿vale? Busca el equilibrio sí. para todo. Para todo. Si tú acostumbras al cuerpo a levantarte por la mañana e ir al baño a las 9 de la mañana, el cuerpo a las 8 ya se está preparando para ir al baño a las 9 de la mañana, es un ejemplo. Entonces, tenemos que tener un equilibrio siempre entre movilidad, entre fuerza, entre todas las capacidades, resistencia, que tampoco muchas veces la fuerza, resistencia, muchas veces tampoco se hace porque es algo que nos cuesta más que subir esas pulsaciones, que nos falte el aire, es algo más incómodo, pero es algo que también, a lo que también hay que llevar al cuerpo. Entonces hay que buscar el equilibrio en todo, ahí está la virtud y ahí está la clave, el equilibrio en todo ello. Vale. Sí, también para mí la fuerza debe convivir con, pues, con algo que es vital, que es a nivel de movilidad y de respiración. Sí, la respiración que habéis hablado tanto. Sí, para mí tienen que ir, y ahí está, o bien ponerte en manos de un buen profesional, o bien cada vez más tú conocerte, porque habrá días que necesites esa carga externa para trabajar esa fuerza, pero habrá, habrá días que a lo mejor no necesitas eso. Ya. Que tu cuerpo viene de un estado de tensión máxima y lo que necesita es relajar o disipar esa tensión. Entonces, a mí me gusta hacer, sobre todo en los primeros momentos de la sesión, hacer que la persona sea muy consciente y que se autoevalúe y preguntarnos a nosotros mismos qué tal estoy, Sí. cómo me siento, qué necesito O cómo hoy. estoy respirando, que has Eso dicho es, antes. cómo estoy respirando. Y en ese momento aprender a autoevaluarte y saber si, oye, pues hoy voy a hacer esta sesión de fuerza o, bueno, esto hoy no es lo que necesito, ¿no? Sí. Y quizás reorientarnos. Porque sí es verdad que aunque esté muy de moda y haya venido y nos ha dado muchísimo, porque yo todo esto lo veo como algo positivo siempre. Y lo que ha conseguido es que la sociedad sea muy consciente de lo importante que es la fuerza para la salud, para no vivir más, sino vivir con más calidad de vida. Recordemos que en cuanto perdemos fuerza, perdemos nuestra independencia. Sí. ¿Vale? Por ejemplo, una persona mayor, los principales problemas que tiene es que en cuanto empieza a no poderse levantar de la cama, ya es un problema, o irse a hacer la compra por sí sola. Va ligado estadísticamente completamente. Entonces, también esta moda lo que ha hecho, como es algo que está tan en boga de todos, se ha investigado más, se han dedicado más recursos, han salido más profesionales o profesionales que antes a lo mejor estaban más solo en las universidades a divulgar, y ya la gente entiende que hacer fuerza no es solo ponerse. Bueno, yo creo que aquí fuerte, ha habido una labor súper interesante por redes sociales incluso de divulgar, y creo que cada vez la gente joven somos más conscientes. O sea, eso es. Para mí esa conciencia, a mí por ejemplo me llama muchísimo la atención. Tú hoy mismo vas a cualquier gimnasio convencional entre las 4 y las 6 de la tarde y hay un público muy interesante, que son chavales entre 14, 16, 17 años, y son los que han llenado los gimnasios, por ejemplo. Eso es muy bueno y muy positivo, porque va a ser una generación mucho más sana y que se preocupan más por estar bien, y lo han vivenciado desde entonces. Esta moda trae todo eso a nivel positivo, y para vosotros como dentistas, como odontólogos, perdón, pues sin lugar a duda es que es la clave, a nivel de mantener estructuras, a nivel de compensar equilibrios, es que es la clave. Para nosotros es la cualidad física reina por excelencia. Sí. Bueno, a mí he de decir que mi postura, que me la vigilo mucho porque de repente es como, Alba, contrólate, me la habéis enseñado vosotros. O sea, me habéis dicho, tienes que bajar un poco las rodillas, no estar tan estirada. O sea, que al final es guay que también nos enseñéis eso, porque nosotros como que perdemos, cuando estamos trabajando, perdemos ese punto, y muchas veces lo desconocemos. O sea, Claro. Es difícil cuando uno está metido en el trabajo,
tener conciencia corporal. Es Sí, complicado. es complicadísimo. Es muy complicado, pero bueno. Y puedes partir con una y a los 15 minutos estás ahí suturando y de repente es como, no, Alba, no. Pero sí, es complicado. Tan importante es que intentes mantener esa ergonomía como simplemente yo me centraría en no estar igual siempre. Cambia, ¿Vale? muévete. Ese es cambia, muy buen tip. Muévete, Sí. cambia, muévete. Si estás mal, el cuerpo no entiende malas posturas, sino de posturas mantenidas mucho tiempo. Es lo que no le mola nada. Vale. ¿Sabes? Si tú tienes esos componentes de fuerza y esos componentes a nivel de esquema motor y tal trabajados, puedes estar en malas posturas mucho más tiempo que no te va a generar molestias. Pero ojo con mantenerlas. Si es que lo que tengo que hacer es cambiar. Vale. Y si quisiésemos liberarnos un poco de esas tensiones, o sea, tips así como el que nos acabas de dar, rápidos para salir de esa tensión, algún tipo de estiramiento que, bueno, me imagino que todo gestos de apertura, ¿no? Gestos de apertura siempre, gestos con doble mentón, Vale. llevando los bracitos hacia atrás, hacia rotación externa, porque lo que tendéis es a Sí, esto. a esto, total, se me da encorvarnos. súper bien exagerarlo además. Lo que A mí tendéis es a también se me da superbién. lo que tendéis es a esto, entonces Sí. tenéis que llevar hacia atrás, hacia doble mentón y ejercicios de apertura. Eso sobre todo entre pacientes. Y respirar. Bajarte un momento a la Aprender a tierra, respirar. bajar los pies a la tierra un momento y, como decía Juandi, tener conciencia de un poco de ti, de tu cuerpo. Vale. Para mí es vital que incluyáis, yo a veces cuando hablo contigo y me cuentas Sí. que tienes cirugías de 3-4 horas, digo yo, Sí. madre mía. Sí. O sea, meterte ahí y estar durante 3-4 horas en una misma posición. Yo, por ejemplo, que a mí me gusta correr y hago maratones, y normalmente suelo tardar entre 3 y 4 horas, depende Sí. de la ciudad donde haga la maratón. Yo me tengo que preparar para esas 3 o 4 horas. Yo no puedo llegar y ponerme en la línea de salida y ponerme a correr, porque hay una probabilidad muy alta de que... De lesión. De lesión, o simplemente que tenga que parar. Porque mi cuerpo diga, oye tío, estás dando tantos impactos repetidos durante tanto tiempo, Sí, que esto esto no no lo me voy a aguantar. no me has preparado, no me has avisado que venía esto. Y para mí es vital que vosotros tengáis como un mini protocolo. Yo, de hecho, tengo diseñado como unos mini protocolos de decir, oye, antes de esto, prepárate, es como tu Sí, calentamiento, que son 5 minutos, 10 Sí, minutos, sí. lo podemos extender a gusto del consumidor, ¿no? Pero hay que activar el core, que es vital para mantener una buena postura. Trabajáis con las manos, toda vuestra cadena posterior, eso hay que activarlo. Van a estar muchas horas en descompensación, entonces al final Estiramiento ahí todo el rato. estirarlo, hacer unos estiramientos, lo que dice él, unas respiraciones profundas para al final darle esa capacidad o decirle a ese diafragma, Eso es. tranquilo, ¿no? Tranquilo que luego viene esto, pero tranquilo que luego vamos a bajar pulsaciones y te voy a ayudar a recuperar, ¿no? Entonces, para mí es vital que os preparéis antes de entrar a eso, y no se requiere ni un gimnasio, no se requieren 10 metros cuadrados, se requiere voluntad, Sí. saber qué hacer, identificar pues, dónde tienes más tensión. O sea, a mí me gusta llamarlo como las banderas, ¿no? Esas banderas que te van marcando de, oye, yo tengo un poquito más de tensión en este trapecio derecho. Oye, pues si ya sabes que tu cuerpo te avisa por ahí, Sí. pues quizás hagas por descargar un poquito, activar esa zona, intentar compensarlo, ya simplemente con esa conciencia Poner ya el te estás foco. preparando para lo que viene. Y Juandi, tú que lidias más con este tema, ¿cómo hacer que una persona sea constante cuando yo creo que todos vivimos en ese bucle de no, es que estoy cansado, no tengo tiempo? ¿Cómo poder empezar a hacer las cosas e intentar empezar siendo constante? Que al final yo creo que sí que es la clave, ¿no? A mí este tema me encanta, ¿Ah, sí? porque es algo que, bueno, como me dedico a esto a nivel profesional durante muchos años, pues cuando me muevo en diferentes entornos de gente que no es, pues siempre me preguntan, oye, ¿y yo qué hago? ¿Cómo hago? Para mí la clave es empezar con algo que te motive. Y poco a poco. Que te motive, ojo, pueden ser comprarte unas zapatillas de correr, o comprarte un outfit chulo para verte guapa o guapo y decir,
quiero ponérmelo para ahí. Eso ya te va a incentivar, es decir, hacer algunas acciones que te incentiven a moverte, ¿vale? Una vez que ya tienes eso, la clave es empezar poco a poco, poco a poco. Uno de los errores más comunes que nosotros vemos en centros fitness es que la gente empieza a tope. Esa gente, para mí, casi siempre pincha, ¿vale? Entonces es ir poco a poco. Si tu agenda al principio te permite hacer 10 minutos al día, 15 minutos al día y repetirlo 3-4 veces por semana, perfecto, vamos a empezar por ahí. Después de eso, estoy seguro que solo por los beneficios que te va a aportar se va a generar el efecto bola de nieve. Es decir, te vas a sentir bien, vas a ver beneficios y dices, que yo quiero más de esto. Voy a hacer por tener más tiempo. Y cada vez vas a bloquearte más tiempo y eso te va a hacer pues cada vez estar mejor. Al final es cambiar el concepto de lo hago por obligación, lo hago porque tengo que hacerlo, a lo hago porque esto me sienta bien y porque me siento bien y luego me va a permitir trabajar mejor, estar mejor y afrontarme a mi día a día mucho mejor. Pero es cuestión de que empieces, y empezar a veces es simplemente comprarte unas zapatillas. Sí. Y tú, Raúl, ¿qué le dirías? Bueno, nuestro escuchante y seguidor más o menos es un profesional de unos 30-40 años, espero que no haya muchos, pero ¿qué le dirías a ese profesional de 30-40 años que dice, ¡buah! Llevo muchísimo tiempo sin moverme y ahora ¿por dónde empiezo? ¿Qué hago? Pues mira, en profesiones además relacionadas con la salud, está el tema de los objetivos SMART, que esto es algo también que en su momento se puso muchísimo de moda. Y se puede emplear también para estas cosas. Hay que ponerte objetivos medibles, específicos, ponerte objetivos alcanzables. Al final, tú cuando estás empezando con algo, es mejor empezar poquito a poco, que hagas cosas que sepas que vas a cumplir, que te tires un tiempo cumpliendo esa pequeña cosa, añadas una pequeña cosita más y vayas cumpliendo. Además es que hay que hacer las cosas de manera progresiva, porque si no al cuerpo también está acostumbrado a una cosa y de repente le metes un impacto muy grande, tampoco le gusta y generas irritaciones y generas... Entonces, esto también te ayuda a realizar una progresión y poco a poco ir avanzando y poco a poco ir adaptándote y teniéndolo como hábito de vida, que al final el objetivo es ese, que hagas un hábito de vida de estar activo y de moverte, ¿sabes? Bueno, yo creo, Juan, que aquí también tenemos que hacer un poco de hincapié en la necesidad a lo mejor de acudir a un profesional, ¿no? Sí. O sea, al final yo siempre pienso que bueno, los fisios no, pero los licenciados en INEF, que soy súper defensora de que la gente acuda a estos profesionales porque al final son quienes te deben enseñar a entrenar, un licenciado en esto, ¿no? Y tú, o sea, esto sí que sientes que la gente ya es consciente de que debe acudir a profesionales o no sentís todavía... Hemos avanzado y hemos mejorado mucho y depende de la comunidad autónoma en la que te muevas, si hablamos de España. Está más regulado o menos regulado, pero bueno, eso es otro tema. Es clave, independientemente de la formación, preferiblemente que sean graduados o que tengan una formación profesional, sobre todo que sea gente consciente y enfocada en salud y en estar en forma, ¿vale? Porque puede haber muchos profesionales por ahí, ¿vale? Que hacerte sudar es muy fácil, como me gusta decir a mí. Yo, si quieres, ahora en un minuto te puedo hacer unos burpees y te hinchas a sudar. ¿Eso es lo que necesitas? No. Nosotros como profesionales, una de nuestras principales funciones primero es evaluar y analizar a quién tenemos delante y en función de eso adaptarnos. Por eso no nos gusta decir que existe el método perfecto para la persona. No, todos somos diferentes y una de nuestras principales funciones es sabernos adaptar a la persona. Y como profesionales al final, igual que vosotros, vais cogiendo vuestras especialidades y habrá personas con las que tengas más recursos o más herramientas para ayudarlas y personas que no. Al final es acudir a una persona, a un profesional, que esa persona sea capaz de valorar quién tiene delante y en función de eso, o bien
cogerlo y decir, vale, yo te atiendo, tengo los recursos adecuados o no. Porque, oye, desconozco este tipo de lesión o yo soy entrenador de carrera y tú vienes buscando esto, pues mira, esta persona te puede ayudar mejor, ¿no? Pero sí creo que como profesión hemos avanzado bastante porque también ha habido más conocimiento y cada vez más, afortunadamente, nuestro sector está penetrando más en la sociedad y se abren centros más pequeñitos donde normalmente son autoempleos y esos autoempleos normalmente es un licenciado o un graduado que ha rodado mucho por ahí, tiene mucha experiencia y desempeña su función o tiene su método, pero creo que podemos sentirnos unos privilegiados en España porque tenemos una muy buena calidad de profesionales. Por uno de mis hobbies, que es correr y hacer maratones alrededor del mundo, y otra de las cosas es probar centros fitness para ver y ver cómo lo hacemos aquí, y he de decir que el nivel lo tenemos bastante alto a nivel técnico. Entonces, siempre profesionales, pero aquí podemos estar tranquilos en España. Qué guay. Y Raúl, yo te quería preguntar qué papel tiene la fisioterapia en la prevención, porque yo siento que yo en concreto siempre voy al fisio cuando ya es en plan de... Bandera roja. No puedo más, no puedo más. O sea, y esto sé que es algo que tengo que cambiar. ¿Qué papel debe tener el fisio en la prevención y cuándo debemos ir? Al fisioterapeuta se puede ir a que nos genere un esquema corporal y sepamos un poquito cómo estamos a nivel biomecánico en cualquier momento. Vale. Vale, esa primera valoración se puede hacer en cualquier momento, porque siempre es importante saber un poco cómo estoy, cómo me estoy moviendo a nivel biomecánico y cómo puedo o dónde tengo que focalizar para evitar lesiones futuras. Vale. ¿Vale? Entonces, esto es lo primero de prevención. Luego, hay una cosa que sí, que ligado un poco a lo que hablábamos, que hay que entender y que es muy común también en el mundo de la fisioterapia, y es que la fisioterapia no es solo me tumbo una camilla y me dan un masaje. Ya, es verdad, todo el mundo pensamos esto, ¿no? Por favor. No es solo esto, la fisioterapia, hay una parte manual, hay una parte pasiva que ojo, que también nos hemos vuelto locos dentro del mundo de la fisioterapia con no, ahora ya esto no vale, no, ojo, ¿vale? Sí. Es importante. Y hay una parte activa de reeducación, de control postural, ¿vale? Que es interesante. Y aquí es donde ya tenemos que trabajar mucho de mano con los INEF y tenemos que trabajar de la mano de ellos, ¿vale? Esa información y ese flujo de información constante entre ambas profesiones es la clave, la clave. Entonces, estoy entrenando, he conseguido entrenar y tengo molestias. No esperes mucho, ves, que me van a igual te dicen qué es lo que está pasando y con ciertos tips biomecánicos puedes seguir entrenando y abordando un poco lo que te está pasando. Sí. Cuanto antes mejor, cuanto más se instaura un dolor en el cuerpo, más nos cuesta quitarlo. Sí. De hecho, nosotros en nuestra empresa, en Winfi Salud, cuando empezamos con muchas de las personas, siempre y cuando, pues, normalmente vienen buscándonos personas que quieren ponerse en forma. Y nosotros hacemos esa primera entrevista y identificamos que esa persona pues, es un poco más, tiene más desequilibrios o ha tenido un historial de lesiones alto. Lo primero que hacemos es derivar, no a tratar, sino a, oye, compañero fisioterapeuta, dame más información. Y nos gusta trabajar de la mano de decir, igual que con una persona con eso o cuando nos viene una chica que acaba de ser mamá. Y decir, oye, necesito que te vea una compañera especialista en suelo pélvico para que me diga en qué estado está tu suelo pélvico y qué podemos hacer y qué no podemos hacer. Sobre todo es eso. A nosotros, por ejemplo, que trabajamos muy bien de la mano, es dime en qué estado está, qué puedo hacer, pero sobre todo qué no puedo hacer. Porque el movimiento, igual que te puede sumar, si haces algo que no sea apropiado, también te puede perjudicar. Entonces eso hay que ser muy conscientes de ello. Y por eso esa faceta de la fisioterapia para nosotros es muy importante dentro de nuestra empresa y dentro de todos nuestros colaboradores de alrededor, porque necesitamos información. Muchas veces tú tienes lesiones o
te salen esas banderas rojas porque no eres consciente de un fallo, de un desequilibrio o una debilidad. Sí, sí. Y ellos, en valoración... Bueno, al pues te lo final hacen. yo creo que todos sabemos qué flaqueza tenemos. O sea, yo siempre me lesiono cervicales. Al final cada uno tenemos como nuestro punto, ¿no? Sí, pero Y está normalmente nosotros siempre vemos el dolor en una parte. Me duele la muñeca, me duele el codo. Sí. Pero ¿de dónde viene? Claro, a lo mejor no está Ahí bien. esa es la Sí, clave. el dolor ahí no está la es, clave. no es sinónimo de lesión, no siempre tiene por qué ser sinónimo de lesión, o mucho menos de lesión en esa zona, donde o sea, puede ser una cuestión a distancia, puede ser una tontería como un dolor irradiado, que tengo dolor de cabeza, voy al médico porque tengo migrañas y tienes un punto gatillo en el trapecio. Sí, sí. Entonces esto es muy típico también, ¿no? Sí, Es bueno, muy simple. Pero al final, mucha gente, de hecho, hay mucha gente esto con los odontólogos seguro que pasa un montón por vuestras posiciones, hay mucha gente que está sobremedicada con temas de dolores de cabeza y nunca han probado a ir a un fisio. Sí, sí. A lo mejor no, ojo, porque una cosa es un dolor cervicogénico, una cosa es un dolor tensional y otra cosa es un dolor Sí, pero hace falta migrañoso, tensional, típica de dolor temporal y demás. en el que casi menos hacemos, ¿vale? En la profesión, siendo sinceros, en el tema de las migrañas. Cuando ya tengo una migraña sí. más tema vascular, nervioso, pero ojo porque la musculatura ahí también es un gatillo detonante. Sí, sí. Entonces, siempre se pueden hacer cosas, siempre se puede mejorar y evaluarte es lo más difícil de la profesión, es lo que debería ser más, se debería apreciar más y lo más caro porque es lo más complejo, ahí es donde más pones en marcha tu conocimiento y pones en marcha todo y es lo que menos hace la gente. Esa evaluación, a ver desde qué punto parto, de qué es lo que necesito y para empezar a hacer las cosas con un plan sobre una guía al final. Vale. Pues como decía al principio del episodio, bueno, para mí este episodio era muy especial porque para mí el deporte es muy importante, Juan Di lo sabe. Y nada, pues mi objetivo es que si alguien que nos está escuchando pues habitualmente no tiene integrado el movimiento como forma de vida, pues que se lo replantee, ¿no? ¿Y qué le podemos decir a ese compañero que es todavía sedentario y que nos dice, chicos, es que yo no tengo tiempo, o sea, no me da la vida entre los hijos, que yo estoy en ese punto, entre los hijos, la clínica? ¿Qué podemos decirle? Así un mensaje final cortito. Básicamente que lo que inviertas hoy de tiempo en ello te va a llevar a vivir mejor, a aumentar tu rendimiento y sobre todo a que el día de mañana tengas mayor calidad de vida. Es algo para tu trabajo, tu día a día, para aumentar incluso tu rendimiento, porque estar bien también es rendir más en tu trabajo. No solo un deportista de alto rendimiento rinde, sino rinde una persona en el trabajo y estando sin dolores rindo mejor, aumento mi rendimiento. Y de cara al día de mañana, que es algo que Sí, pensar en el futuro, ¿no? vivimos pensando en ello y... También quiero trasladar el mensaje de higiene. Igual que es importante limpiarnos la boca, ¿no? Sí. Todos los días, asearnos, el cuerpo necesita movimiento, es higiene, es higiene. Vale. Tenemos muchos elementos externos que no podemos controlar, el estrés que nos genera el trabajo, o el estrés que nos genera la familia, o todo lo que nos generan las pantallas hoy en día, eso va a estar ahí, a no ser que te quieras ir a vivir al campo. Y tienes que utilizar el movimiento como un recurso para limpiar tu cuerpo. Vale. ¿Vale? Lo necesita. Vale. Bueno, pues como decíamos al principio del programa, WingFit nos hace un regalo, bueno, nos hace, sí, a los odontólogos, las 10 primeras personas que contacten con vosotros de nuestra parte van a tener una valoración gratuita y un 10% de descuento en su primer tratamiento de fisio con Raúl o en su primer bono de entrenamiento, ¿no? En su primer entrenamiento. Así que nada, espero que los compañeros lo disfruten mucho, igual que yo lo disfruto a diario con vosotros. Y nada, muchísimas gracias por haber venido. Muchas gracias a ti. Gracias a Ha ti sido por un contar placer. con nosotros.